Paola Lazarte, se lo vamos a preguntar porque el trabajo de fiscalización de la mano de Sutran es importante frente a estas emergencias. Así que comenzamos con eso, ministra. Gracias por estar en los estudios hoy de Buenos Días, Perú. Buenos días, Claudia, Pamela. En efecto, la Sutran ha realizado la verificación de la documentación que corresponde a esta empresa de transportes. Bueno, cuenta con los papeles en regla, sin embargo, acá hay un factor humano, un factor de mala conducción que tiene que ser sancionado e invocamos a las instancias, a la Fiscalía, a las instancias de justicia, que puedan hacer justicia de manera célere, porque las familias no pueden quedar sin ningún tipo de atención y sobre todo sin reconocer pérdidas que son tan importantes. Una cosa es tener los papeles en regla y otra cosa es intentar a veces minimizar el tema, el costo económico frente a la rotación de choferes. No, sabremos seguramente qué es lo que pasó cuando las investigaciones nos lo digan, pero y solo para cerrar el tema, ¿cómo es que ustedes afinan finalmente a través de Sutran esto también, que es denunciable, porque estamos hablando de que se traduce en que el índice de accidentes llega a los diferentes puntos? Esto va más por un tema de lo que es educación en seguridad vial, lo que es conducción adecuada, correcta, en las carreteras, en las vías urbanas también, no tanto en transporte interprovincial, en transporte urbano, en transporte turístico. En ese caso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo que está haciendo de manera activa es muchas campañas de educación para los transportistas y para peatones. Tenemos que respetar la integridad de las personas, la seguridad. Esto es algo que no lo vamos a ver inmediato porque son cambios de hábitos. Ha ido en realidad en mucho tiempo yendo una forma de manejar demasiado la defensiva, temeraria, y lo tenemos que cambiar. El Ministerio está apostando por llamar primero a expertos para poder hacer cambios en lo que son transporte interprovincial, transporte de pasajeros y al mismo tiempo las sanciones. Sutran interviene fiscalizando cualquier tipo de multa o cualquier tipo de infracción en la vía. Así es, porque no solamente se trata de la responsabilidad que tiene el chofer como conductor, sino de la empresa que ha contratado a ese chofer y de cómo reacciona esa empresa después de que se ha producido el accidente, porque podrá tener todos los documentos en regla, pero si desconoce su responsabilidad frente a las víctimas, allí también se tendría que sancionar. Ministra, estamos enfrentando una emergencia en el norte de nuestro país y ya hemos visto incluso vecinos que están sumamente preocupados por cómo han sido sus casas construidas. Lo que estamos viendo también es la posibilidad de que el día 18 se realice un paro. Hoy hay una reunión sumamente importante con el ministro de Defensa, que de alguna manera ha asumido el liderazgo del Ejecutivo en la zona. Pero también está la posibilidad de que Lambayeque se una a este paro. Ya hemos visto transportistas bloqueando carreteras en Tucumé. ¿Qué es lo que está haciendo el Ejecutivo para responder a la indignación que tienen los vecinos de esta zona de nuestro país? Muchas gracias por la pregunta. Informar que desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el caso puntual de Tucumé, estamos interviniendo esta semana porque efectivamente han habido, digamos, vamos a decirlo así, huecos o afectaciones a la Panamericana precisamente por las lluvias. Lo que se hace es que baje un poquito el caudal y las precipitaciones y con eso nosotros entramos esta semana a parchar para que los transportistas estén manejando y conduciendo de manera segura y además con toda la confianza en la carretera. Sobre la acción del Ejecutivo es multisectorial. Se está trabajando desde el Ministerio de Vivienda, desde el Ministerio de Defensa, con lo que es el INDECI, el apoyo humanitario, y desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones yo quiero hacer una acotación y remarcar de que nos encontramos en los 25.000 kilómetros de la red vial nacional, además de los que es el norte. Hemos priorizado la atención en el norte en lo que es la transitabilidad. ¿Qué hace el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando hay una emergencia? Y quiero comunicarlo de manera mucho más sencilla. Cuando hay emergencia lo que se tiene que hacer es resguardar la vida humana. ¿Qué hacemos? Si hay un puente, por ejemplo, que está en riesgo de colapso, se clausura y se apertura un desvío. Si hay una carretera como Canchaque-Huancabamba, que ha sido erosionada, prácticamente destruida en una buena porción de la carretera, se abre un desvío también para poder canalizar el transporte de carga y para priorizar el transporte de personas y vehículos livianos. ¿Qué quiero decir con esto? De que tenemos dos etapas de intervención y este mensaje va para los alcaldes, para los gobernadores también. Entramos en la emergencia que es resguardar a las personas, a la vida humana, y lo otro es, ya entramos, por ejemplo, y voy a ser muy puntual en Piura, en Canchaque-Huancabamba, que es una carretera que hemos encontrado en el kilómetro 111, una grieta en el talud. ¿Qué significa? De que esto ya es naturaleza versus naturaleza. Es el talud, que es básicamente es el cerro que está siendo debilitado por las intensas lluvias. ¿Qué tenemos que hacer ahí?
cortar el tránsito porque no podemos exponer a las personas. Y lo que estamos haciendo en estos meses es expediente para poder estabilizar el talud. Este talud no se estabiliza en una semana o en un mes, puede tomar 1 o 2 años. Entonces, quiero ser bien enfática y clara en lo que es la emergencia y lo que es postemergencia. En el caso concreto de Canchaque-Huancabamba, vamos a reemplazar el puente Fierro y además hemos ubicado que tenemos un puente que es el puente Limón, que es un puente que conecta los centros poblados de Canchaque, perdón, de Huancabamba, y con esto vamos a dar una solución a estos pueblos para que no estén aislados. Asimismo, hay un camino vecinal que une San Miguel del Faique con Sondorillo, y ese camino lo vamos a intervenir gracias a un decreto de urgencia que el Ministerio de Economía y Finanzas está terminando en estos días para poder permitirnos entrar a las redes que son de responsabilidad de los alcaldes y poder dar la transitabilidad. Usted ha dicho algo importante, ¿no? Hay situaciones como la de Canchaque, con ese talud que es naturaleza contra naturaleza, pero a la naturaleza no le hemos dado trabajo de mitigación de riesgo y no le hemos dado prevención. Esta creación de la ANIN, que se anuncia el 13 de marzo, he leído el proyecto de ley y tampoco especifica cuál va a ser la función preventiva, ¿no? Se lo pregunto porque al final intento saber cuál es la lectura del gobierno de crear una autoridad con un mensaje que no apunta a lo que la gente quiere, ¿no? Y seguramente es un plazo más largo el tema de la prevención. ¿No lo tocan por eso? Porque no es popular hablar de prevención y de obras de 4 a 5 años y hablar reactivamente frente a tapahuecos o tapapistas, ¿lo es más? No, en realidad el Ejecutivo es bastante consciente de que ya la palabra prevención no es una alternativa, es una obligación. La misma naturaleza nos está enseñando que los tiempos de recurrencia de los fenómenos del Niño, costero y global son mucho más cortos, entonces no hay tiempo para una burocracia lenta. ¿Usted estuvo de acuerdo entonces con la creación de la ANIN? Estamos es de la acuerdo. Autoridad, para quien no lo sabe, se los voy a decir porque las siglas son ANIN, pero es la Autoridad Nacional de Infraestructura. Sí, lo hemos aprobado en el Consejo de Ministros de manera unánime todos los ministros. Usted no observó absolutamente nada. Lo que hemos hecho es, por ejemplo, y esa es la facultad que tenemos los ministros, robustecer o proponer alguna ¿Y cuál sería la diferencia con lo que se tiene ahora, que es la autoridad con cambios? Precisamente el enfoque preventivo, que es lo sustancial. En la reconstrucción con cambios se privilegió mucho el reponer la infraestructura en su estado original y con algunos cambios que tenían que ser, por ejemplo, los drenajes, que lamentablemente no se hicieron de manera oportuna, porque además ha tenido muchos ejecutores de por medio. No solamente ha sido el gobierno central, sino también ha habido gobierno regional, municipalidades que han estado a cargo de los proyectos de reconstrucción con cambios. Es algo que la ciudadanía también tiene que saber. La Autoridad de Reconstrucción con Cambios no ha sido la única ejecutora de todos los proyectos de reconstrucción. Entonces, el enfoque de la ANIN es preventivo, pero al mismo tiempo es de celeridad. Lo que no queremos es cometer los errores del pasado, que tengamos procedimientos que son los regulares para ejecutar obras que tienen que ser hechas de manera inmediata, porque 6 años, 7 años no nos podemos demorar en hacer un drenaje de toda una ciudad completa como Piura, ni o tampoco solo las detenernos salidas. meses y meses en la evaluación. Totalmente de acuerdo. O sea, ese es el sentir, esa es la posición del Ejecutivo, del Gobierno de la Presidenta Boluarte, de que la ciudadanía ya no puede esperar a burocracia que no sirva y que sea lenta. Ahora, pero lo que propone el ministro Tarola es el G2G, ¿no? El gobierno a gobierno. Y vamos a hacer una recapitular varias cosas bajo la misma modalidad que no están teniendo efecto, ministra, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de la vía expresa Santa Rosa que va a unir el Jorge Chávez con la Costa Verde. Esto se firmó en la época de Sagasti y aún nada. Y pese a eso, ustedes anuncian esta construcción o la torre de control y el anuncio del segundo terminal frente al AP, ¿no? Y aquí hay que hacer varias precisiones, me lo va a decir usted, porque hay una adenda de este contrato. La adenda 6 dice lo siguiente: solo se podrán hacer cambios si esto beneficia al usuario. Habla del terminal 2. Hay un pronunciamiento, me va a desmentir usted o no, porque Sutran no quiso pronunciarse respecto de esta situación y complicó incluso el pronunciamiento de su consejo directivo. Esto ocurrió en la época del señor Juan Silva. ¿Cómo ha usted tomado esta situación? ¿Lo vio irregular? ¿Le sorprendió que Asesoría Jurídica y Ocitran se contradigan los unos a los otros?
Como ciudadana en ese momento, cuando me enteré, y ciudadana sobre todo, que había trabajado muchos años en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, claro que me alertó. Y los que conocemos del sector sabemos que ese tipo de cosas son totalmente irregulares. Pero esa acta que se firmó en un momento ha sido desconocida por el Ministerio y por el mismo concesionario. Tal es así que el Terminal 2 está construyéndose hasta el 70%, ya casi en lo que es cemento y fierro, lo voy a decir de manera sencilla, porque faltan lo que son las adecuaciones. Lo ha dicho hoy en una entrevista en El Comercio precisamente alguien del AP. Entonces, para que quede claro, lo que usted nos está diciendo hoy es que en la época del señor Juan Silva, seguramente una época de tremendo índice de corrupción en el Ministerio, no se le pidió el favor a Ocitran que no se pronuncie respecto de esta adenda para hacerle el favor al AP y que este Terminal 2 está caminando respecto del contrato como tal. Del contrato original. La concesión está trabajando y caminando de acuerdo al contrato original. No estamos haciendo ningún tipo de acuerdo bajo la mesa, ni ningún tipo de interpretación que contravenga los intereses del Estado. Y sobre los G2G que mencionaste, Claudia, te quiero mencionar, la vía expresa Santa Rosa está dentro de los cronogramas, se adjudicó efectivamente en junio, hacia finales de la gestión del presidente Sagasti, y bueno, en plena pandemia, y se encuentra en ejecución. De hecho, es uno de los proyectos que está avanzando de manera bastante conforme en los cronogramas, y además hay algo que acotar. Los G2G, no quiero tampoco decir que es la panacea, pero es una modalidad de ejecución que ha resultado ser efectiva para proyectos complejos, lo que nos permite es diseñar y ejecutar al mismo tiempo, a diferencia del sistema de inversión pública que tenemos en el país, que te exige primero tener estudios en papel, preinversión, expedientes técnicos, y recién licitar la obra. Acá nos permite diseñar y ejecutar, que es lo mismo que sucede con Chinchero, es lo mismo que sucede con Carretera Central. El tema y la diferencia que uno tiene que hacer respecto de varias cosas que ocurren con el G2G es lo que hay de por medio. Y aquí en específico hay expropiaciones, hay licitaciones de por medio. Entonces, aclaremos un poco esto, ¿no? Y dígamelo usted, ¿su opinión personal es seguir avanzando con el G2G que desde la época del señor Sagasti, como usted me lo dice, no se avanza en la obra? ¿Cuándo? No, sí se ha estado avanzando, no quiero decir lo contrario, se ha ido avanzando de acuerdo a los cronogramas, han habido efectivamente por tema de COVID algunos retrasos que no han sido ponderados por nadie porque nadie podía predecir lo que iba a suceder. Sin embargo, en el caso de los G2G yo creo que es una alternativa que es válida, es importante porque es la mejor modalidad que tenemos ahora. Tenemos que ser conscientes que tanto nuestro sistema de inversión pública como de contrataciones es un poco lento, es por eso que por ejemplo el puente en Tambo Grande nos demora tanto tiempo en poder construirlo. No es ineptitud necesariamente de las personas, sino que tenemos que para un puente tener un perfil, un expediente técnico que nos puede demorar solamente licitar el expediente técnico medio año hasta un año. Claro, más allá de lo que digan los papeles, seguramente lo que los televidentes quieren saber es que terminado el terminal en el 2025, que es lo que ha proyectado el concesionario, va a haber cómo entrar, si va a haber un puente o no, porque finalmente la estación aeropuerto del metro no les va a permitir llegar al aeropuerto, ¿no? Esa es una preocupación que la tengo desde el día 1 que asumí el cargo precisamente, y lo que encontramos fue que el puente Santa Rosa, que es el puente que tiene que conectar con el aeropuerto, todavía no se encontraba en licitación, y esto no es de hace meses, sino es de año y pico atrás. Entonces lo que hicimos fue optar por el mecanismo de obras por impuesto, y ahí quiero aprovechar la oportunidad de que en el Ministerio estamos apostando por las modalidades de contrataciones y de ejecución de obra que sean más eficientes y céleres. Obras por impuesto para el puente Santa Rosa. De hecho, vamos a hacer un paquete de obras por impuestos en diferentes lugares del país que vamos a hacer público dentro de los próximos días para promover inversión privada, sobre todo en los tiempos, inversión pública, perdón, con mecanismos privados, en tiempos céleres y rápidos. Y Puente Santa Rosa es uno de ellos. Bueno, estamos 2023. Según LAP, esto al 2025 habrá terminado. ¿Ustedes habrán terminado de licitar para que el acceso por la avenida Santa Rosa sea una realidad? El Puente Santa Rosa ya tenemos expresión de interés, o sea, el proceso ya de obras por impuesto ya empezó, ya se le ha otorgado la capacidad presupuestaria, hay una serie de procedimientos un poco engorrosos ahí, aburridos, pero ya está en camino. ¿Sabe por qué se lo digo, ministra? Porque hoy precisamente, ayer, en esta entrevista en El Comercio, el representante del LAP le ha dejado la responsabilidad a usted cuando le preguntan. ¿También llegará el acceso al aeropuerto por la avenida Santa Rosa, que será la puerta de entrada al nuevo terminal? Y él responde lo siguiente: eso es un tema de riesgo, pero entendemos que debería llegar a tiempo. A ello están abocados el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Proinversión.
Si eso no ocurre, ministra, estamos ante un problema Así es. que le va a costar nuevamente al gobierno de llegar al 2025 la responsabilidad, y alguien la tiene que asumir. Sí, y lo estamos asumiendo precisamente. Lo concreto es de que hemos tomado el toro por las astas, no estamos yendo por un procedimiento súper obsoleto, tampoco lento. Estamos yendo por procedimientos que sean mucho más rápidos porque tenemos el sentir de la población a flor de piel. Nosotros nos debemos a ellos. Bien, ministra, le agradecemos muchísimo Gracias por haber por venido haber hoy. Se estado nos han esta quedado mañana algunos con temas, lo de los peajes, que es sumamente importante. Hay que tener en cuenta que el alcalde de Lima está empecinado en renegociar los contratos y solo no lo va a poder hacer, lo va a tener que hacer, si es que quiere, de la mano del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Lo va a hacer solo para cerrar. Esas son concesiones a cargo de la Municipalidad de Lima, las tiene que ver con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la Municipalidad somos ahí autónomos, el Ministerio no tiene rectoría ni tampoco competencia sobre los peajes de Lima Metropolitana. Ministra, que no sea gracias. la primera vez que viene porque el tiempo nos queda cortísimo y los temas en agenda son varios. Encantada de regresar. Gracias. Muchas Bien, gracias. por haber Son las estado. 8 de la mañana, tenemos que hacer una pausa, pero tenemos un avance de la información con nuestro compañero Ayrton Luera.